Querido Dios, gracias por este sábado que nos regalás, gracias porque nos das un día hermoso, gracias por el sol y gracias porque podemos venir también a tu casa a poder escucharte, a poder cantar, a poder juntarnos con familia, con amigos. Y te queremos pedir al comenzar este culto tu presencia, que todo lo que hagamos lo hagamos tomados de tu mano, Señor. Gracias por tanto amor, en tu nombre, amén. ¿Me permiten comenzar con una confesión? Sí, no, están muy callados. Sí, estamos. Ya nos conocemos, nos hemos visto un poco, hemos charlado con varios, así que déjenme comenzar con una confesión. Y Mauri va a ser testigo de que esto es verdad. Por más que me cueste admitirlo, y que no me guste, y capaz ya se dieron cuenta, yo no soy un buen alumno. No soy el alumno ejemplar. Y hay algo que me caracteriza bastante, Mauri se ríe porque sabe que es verdad, compartimos varias clases, es que tiendo a faltar un poquito a clases, no ir a todas las clases. No lo digo con orgullo, y cuando lo digo en voz alta suena peor todavía de lo que sonaba en mi mente cuando lo pensaba. Interesante que nací en una familia cristiana, mi papá pastor, crecí escuchando la Biblia, escuchando las historias, es algo a lo cual estoy muy agradecido, le agradezco a Dios por haberme dado eso. Entonces cuando llego a la Facultad de Teología, había muchas cosas que yo había aprendido desde casa, al haber tenido a mi papá como pastor, verlo tanto predicando como también viendo la parte administrativa de la iglesia, cómo se trabaja, junta, todo eso, había visto. Entonces tenía un cierto conocimiento de las cosas que iba a ver viendo en la facultad y me confiaba demasiado en eso. Y claro, la podía más o menos chamullar y llegar a donde quería para raspar la nota y aprobar y pasar. Y hubo una materia, hubo un profesor que me hizo darme bastante fuerte contra la pared. Hay una materia que es de investigación, está dividida en dos partes. Hice la primera con un profesor, después me tomé un año para aprender inglés. Y cuando vuelvo había otro profesor. Y en mi mente dije, bueno, yo había comenzado un pseudo trabajo de investigación, lo sigo más o menos, zafo, lo entrego, apruebo, me saco encima la materia. No es la materia que más me apasiona tampoco. Empiezo a hacer el trabajo, lo empiezo a comparar con algunos compañeros, que sin criticarlos no eran los compañeros que buscaban la excelencia. Así que bueno, ese era mi parámetro para medir mi trabajo, más o menos a mi nivel. Y digo, bueno, veo el mío y digo, bueno, vamos bien. Entrego el trabajo y faltando una semana para que termine el cuatrimestre, el profesor iba a devolver el trabajo que era la nota final. Esa era la nota de la materia. Y me entrega el trabajo y cuando veo la hoja, un 6. Bueno. ¿Cómo funciona con nosotros, por lo menos allá en la facultad? 6 y 7 vos aprobás la materia, pero no la promocionás. Quiere decir que tenés que rendir el examen final. 8, 9 y 10, promocionás. Ese es Mauri. Yo no. Perdón. Entonces, yo veo un 6 y digo, voy a hablar con el profe, pero ¿cómo un 6? Usted no vio mi trabajo y me dice, no, tenés que ir a final. Bueno. Eso era quedarse más tiempo, pagar más comida, pagar más departamento, mis papás recontentos. Y digo, bueno, a ver, me saqué un 6. ¿Con qué nota se aprueba al final? Con 6. ¿Qué tanto le tengo que hacer a mi trabajo para aprobar el final ahora y sacarme la materia de encima? Nada, algún cambiecito para el profe no diga, mirá, Kevin, no hiciste nada. Sí, le cambié un poquito la letra, hice un par de arreglitos. Yo contento, súper despreocupado, voy al final. Éramos 3 chicos, entrego mi trabajo, había que hacer unas respuestas y había que esperar una horita más o menos a que termine de corregir el profe. Pasa el tiempo, yo confiadísimo. Me llama el profe, Kevin, paso al aula. El aula donde siempre teníamos clase ahora estaba vacía y era el profe y yo. Frío. Me dice, Kevin, no hiciste nada. No cambiaste literalmente nada. ¿Qué hiciste? Me entregaste un trabajo mediocre, como todo el cuatrimestre. Y yo en silencio. Y me dijo algo que me llamó mucho la atención. Me dice, Kevin,
Si capaz un chico que no haya tenido las oportunidades que vos tuviste y el privilegio de haber crecido en un hogar como el que creciste vos, me entrega un trabajo como el que vos me entregaste, yo se lo hubiese aprobado. Vos no estás utilizando las cosas que Dios te dio a vos para usarlas para Él. Trabajo mediocre. Mediocre. Mediocre en el trabajo, mediocre en la carrera, y al fin y al cabo me estoy preparando para servir a Dios. Mediocre para Dios. Y mientras oraba y pensaba y estudiaba, y en mi mente iban cambiando de temas para esta semana que arrancamos el miércoles, y le pedí a Dios que me dé sus palabras, pues no hay ninguna palabra mía que sea digna de su tiempo y que ustedes estén sentados acá. Si venimos acá es para escuchar a Dios, no a Kevin o a otra persona. Había 3 preguntas que se mantenían todo el tiempo en mi mente. Ahora no tenemos el título que estaba bien lindo ahí, pero el título es Cuando Jesús se sienta en tu sofá. Y había 3 preguntas que tenía todo el tiempo en la mente. ¿Quién sabe si Jesús, cuando se sienta en el sofá de tu casa, te diría algo parecido a las historias que estuvimos viendo? ¿Quién sabe si Jesús, cuando se sienta en el sofá de tu casa, te diría lo mismo que le dijo a Zaqueo, la historia que vimos el miércoles, a Marta el jueves, y lo que le dijo a María, que vamos a ver hoy? ¿Y quién sabe si por aquellos milagros que solamente Dios conoce y Dios sabe hacer, utiliza un mal alumno hoy para a través de su palabra decirte algo? Oremos. Querido Señor, gracias porque podemos venir a escuchar tu palabra. Y ahora de manera especial te quiero pedir personalmente, Señor, que no salga ninguna palabra que sea mía. Que cada palabra que podamos escuchar sean tus palabras, Señor. Que podamos escuchar tu voz. Vos tenés un mensaje y algo para decirnos hoy. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes para poder escucharte y poder entenderte. En tu nombre, amén. Vamos al libro de Lucas. Los que estuvieron viniendo todas las noches saben que el miércoles dije que nos íbamos a estar basando en el libro de Lucas únicamente, y lo estuvimos haciendo. Y mientras estaba luchando para mantenerme solamente en Lucas, hoy tengo que admitir que vamos a ver 3 versículos de Juan. Pero bueno, estamos en Lucas. Vamos a hacer una recapitulación cortita, porque todos los temas venían hilados, que estuvimos viendo, en beneficio a los que no pudieron venir, porque yo sé que ustedes son personas que tienen muchas responsabilidades durante la semana. Miércoles, de los que estuvieron acá, ¿sobre quién hablamos? Zaqueo. Y veíamos que Zaqueo tenía 3 características. Lucas, cuando lo describe con 3 características. Era jefe de publicanos, era rico y era enano. Ese era Zaqueo. Y cada uno de esos títulos que se le da a Zaqueo tiene un significado un poquito más profundo. Él era una persona rechazada por su propio pueblo, era una persona juzgada por su pueblo y por los demás, por el pueblo romano, y era una persona que era burlada. Y cuando Zaqueo permite que Jesús entre a su casa y se siente en el sofá de su casa, fue tan grande el cambio y el poder de lo que hizo Jesús en su vida, que esas cosas que a él lo definían, él las deja atrás para dar todo lo que tenía, y que la única cosa que lo define a él sea ser un discípulo de Jesús. También veíamos que Jesús estaba en un momento crítico de su vida. Habían pasado más de 3 años de ministerio y Jesús iba camino a hacer lo que había venido a hacer, consumar lo que él había venido a hacer. Pero él, antes de eso, tenía que pasar por la casa de Zaqueo. Jesús quiere entrar a tu casa. ¿Se lo dejás? El jueves hablábamos de María y Marta y de un tercero que no figura en Lucas, pero reuniendo todos los evangelios sabemos que es Lázaro, los 3 hermanos. Y Jesús va a pasar un tiempo en la casa de María, Marta y Lázaro. Y nos tratamos de imaginar cómo habrán sido esos viajes con Jesús, los discípulos, las charlas, todo lo que no está escrito. Y veíamos que Jesús se cansaba. Y ellos vivían, Jesús y sus discípulos vivían dormían y comían gracias a las personas que lo recibían. No tenían casa, no tenían nada propio.
Y Jesús se cansaba, pero no se cansaba físicamente. Si buscamos cada ejemplo acá en la Biblia, cuando dice que Jesús se cansa, Él se va a reconectar con su papá. Físicamente, en ningún momento se menciona que Jesús iba a dormir porque estaba cansado físicamente. Y Jesús estaba cansado de hablarle a corazones cerrados, a personas que venían solamente a criticarlo, a personas que venían por los panes y los peces, personas que venían únicamente por los milagros. Y Jesús estaba cansado de romper cadenas emocionales, mentales y espirituales de un pueblo que antes había sido elegido como el pueblo de Dios con un único propósito: nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, con el propósito de que seas luz a través de las naciones por las cuales vas a pasar. Y él estaba cansado de ver cómo este pueblo que había sido elegido por Dios con un ministerio santo, ahora había creado una religión de pasos, una religión de formas, y no necesariamente habían hecho cosas muy malas, también sí, pero cuando él llega al templo y él ve en lo que se había convertido el templo, que el templo no era malo, era uno de los recordatorios más importantes que tenían, dice: cueva de ladrones, porque perdieron el centro de lo que realmente importa. Y veíamos en la historia de Marta cuántas veces nosotros podemos hacer lo mismo, porque perdemos de vista lo único que es importante, que es Jesús. Hay cosas buenas, sí, pero si esas cosas buenas no están de las manos de Jesús, pasa a ser algo secundario. Y Jesús quiere que una vez que vos lo hayas dejado entrar a tu casa y él se siente en el sofá de tu casa, vos no te pongas a dar vueltas para llamar su atención o te pongas a hacer cosas buenas. Él te dice: vení a mis pies, porque ese es el único lugar donde tu vida puede cobrar sentido. Encontraron Lucas capítulo 7, versículo 36 al 39. Creo que ni siquiera les dije la referencia, perdón. Lucas 7, versículo 36 al 39. Si alguien lo tiene y lo quiere leer. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Jesús había hecho muchísimos milagros ya en su ministerio. Si empezamos a unir toda la historia, Jesús pasa por Jericó, camino a Jerusalén, en su último viaje, y en ese proceso también pasa por Betania. Ya estamos en el final de los finales. Y Jesús había hecho muchísimos milagros, había sanado ciegos, sordos, personas que no podían caminar, había hecho milagros, sacado demonios, había curado leprosos. Un tal Simón, fariseo, que vivía en Betania, no sé si le suena conocido, ¿no? Simón el fariseo, que lo había invitado a Jesús, había sido alguien que había sido leproso y Jesús lo había sanado. Y era uno de los pocos fariseos que abiertamente él decía: soy un discípulo de Jesús. Y Jesús había hecho muchos milagros, pero hay un milagro que nos llama mucho la atención, que es el de Lázaro. Jesús no era la primera vez que iba a resucitar a alguien, pues lo había hecho con la hija de Jairo. Pero hay algo particular de este milagro, que es que cuando la hija de Jairo muere, Jesús llega y la gente lo escucha decir: tranquilos, que ella descansa. Y los fariseos se habían tomado de eso para decir: no, este no fue un milagro, pues ella solamente descansaba, Jesús la despertó. Y a diferencia de eso, Jesús hace un milagro para que Dios sea glorificado, para que mi Padre sea glorificado, dice él, dejando pasar 4 días para que no te quede duda, digamos, de que Jesús resucitaba a los muertos, como primicia de lo que Jesús iba a hacer cuando Él venga con aquellas personas que lo dejaron sentarse en el sofá de su casa y se sentaron a sus pies. Y Jesús vuelve a Betania, a la ciudad donde vivía Lázaro, su discípulo,
junto con María y Marta. Y él llega a Betania, capaz para despedirse de sus amigos, pero llegaba al final. Y Jesús llega y él había hecho estos milagros y se encuentra en la casa de Simón el fariseo, discípulo de Jesús, persona que había sido restaurada únicamente por él. Y cuando están comiendo, viene esta situación, esta historia bastante conocida, donde en medio de la cena, de la comida que están teniendo, del momento que están teniendo, pasa esto. Y decía algo las otras noches, que lo voy a volver a repetir, que es que muchas veces leemos la Biblia y pasamos por alto muchos detalles, capaz el solo hecho de querer leer, y pensamos que así vamos a aprender, y hay una cantidad de detalles que Dios dejó acá para que nosotros podamos entender bien la historia. Dice el versículo 38, y estando detrás de él a sus pies, vino María. María ya sabía lo que era estar a los pies de Jesús. Cuando había llegado a la casa, ella se había tirado a los pies de Jesús. Cuando Lázaro había muerto y ellas habían llamado por Jesús, cuando Jesús viene 4 días tarde, llega primero Marta y le dice: Señor, si tan solo tú hubieses estado aquí, él no hubiese muerto. Y después llega María y cae a los pies de Jesús, y después ve que su hermano vive. ¡Qué escena! Me la imagino a María volviendo a caer a los pies de Jesús en agradecimiento. Si había alguien que sabía lo que era estar a los pies de Jesús, era María. Y dice que ella va detrás de él a sus pies. María no quería llamar la atención, no le interesaba llamar la atención. Ella no vino de repente a la reunión y dice: ¿saben qué? Paren un momentito que yo quiero acá ofrendar. No le interesaba mostrarse. María venía con un corazón sincero. Vamos a seguir leyendo la historia y vamos a ver por qué. María venía con un corazón sincero, agradecida por lo que Jesús había hecho en su vida, porque era el único que le había podido restaurar la vida, que había restaurado la vida física y espiritual de su hermano. Había traído algo que nadie puede traer en su hogar, y María cae a los pies y de un corazón sincero, sin querer llamar la atención, él va detrás del maestro. Y cuenta la historia que ella compra un perfume caro, con eso nos alcanza, era un perfume muy, muy caro. Y ella lo rompe y pone el perfume en la cabeza del maestro. Y empieza a lavar sus pies y besarlos y secarlos con sus cabellos. Y dice la historia que lo había hecho de una manera tan sincera, pero sin querer llamar la atención, que si no hubiese sido por el olor del perfume, quizás nadie se hubiese dado cuenta. Ella no esperaba reconocimiento. Ella lo único que quería hacer era entregarle todo a los pies de Jesús. Y Simón, versículo 39, tiene una respuesta que las venimos viendo a respuestas parecidas en las historias que estuvimos viendo. Lucas menciona solamente Simón, Juan, Mateo y Marcos mencionan a Judas. Y dice que el versículo 39, dice el fariseo: este, el que a mí me curó, el que me sacó la lepra, si él supiese, si él fuese profeta, él conocería qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora. Volvemos a preguntarnos detalles que están en la Biblia. Si solamente un profeta podía saber que esa mujer era pecadora, ¿por qué él sabía? Si solamente un profeta hubiese sabido que esa mujer era una pecadora, ¿por qué él sabía? Y se nos cuenta que Simón había sido uno de los que la había empujado a ella a ser una pecadora. Simón, junto con otras personas, había sido una de las personas que le había introducido a ella en una vida de pecados, de llegar al punto donde se menciona en la Biblia que ella tenía 7 demonios
en ella. Y Simón había sido colaborador en ese proceso para que ella llegue a ese punto, y a Simón le da la cara de decir, si este fuera profeta, él sabría quién es esta mujer, siendo que él fue uno de los que la introdujo. Y Jesús es hermoso como responde. Me encanta. Menos mal que ninguno de nosotros estábamos en esa situación, porque la respuesta de nosotros hubiese sido bastante más dura. Y Jesús, versículo 40 en adelante, dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, Simón, una cosa tengo para decirte. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Esta pecadora, esta mujer a la que vos introdujiste en el pecado. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. En otras palabras, Jesús le dice, Simón, Simón, no puedes ser tan hipócrita. Dejar que Jesús entre en tu casa no es suficiente. Simón lo había dejado a Jesús entrar a su casa, pero eso no era nada. No le dio nada. Solamente le abrió la puerta de su casa para que él entre. Cuenta la historia que Simón, si bien decía ser un discípulo, en su corazón todavía le costaba tomar decisiones para cambiar su vida acorde a lo que Jesús presentaba. Y Jesús le dice, Simón, no la juzgues. ¿No te das cuenta que vos no me diste nada? No me diste ni un 10% de lo que vos tenés. Y la venís a juzgar a ella. Y claro, es fácil juzgar. Es fácil levantar un dedo a la otra persona. Decía un profesor y nos olvidamos que tenemos 3 apuntándonos a nosotros. Es fácil juzgar. Es fácil levantar el dedo y mirar a alguien que empieza a entregar algo a Dios y vos en tu mente juzgás sus intenciones, juzgás lo que esa persona tiene y no te parás un segundo a pensar si capaz esa persona es lo único que tiene y lo único que tiene se lo está entregando a Dios, y vos te parás a decir, si este fuese profeta, sabría quién es este. ¿Esa es tu posición? Nos corresponde a nosotros tomar esa decisión y decir, Señor, si vos supieses lo que esta persona es. Cuando había personas pensando de Zaqueo lo mismo, Jesús le dice, claro, porque yo vine a rescatar lo que se había perdido. Y muchas veces nosotros juzgamos con el dedo porque hay personas que entregan algo a Dios que capaz vos no estás acostumbrado, de una manera capaz distinta. Sí creo que Dios nos moldea nuestro corazón y nos va mostrando y nos va guiando, pero muchas veces juzgamos en una intención sincera. Y capaz tenían razón. Juan dice que Judas, que era el secretario, el tesorero del grupito, dice, ¿no podríamos haber vendido este perfume por 300 denarios para ayudar a los pobres? Obviamente la mitad iba para su bolsillo. Y capaz tenían una razón lógica de decir, capaz se podría haber usado esta plata para ayudar a personas que no tienen que comer. Pero Jesús te dice, a vos no te corresponde juzgar las intenciones de una persona cuando capaz esa persona viene con un corazón sincero, porque esa persona dejó que Jesús se siente en el sofá de su casa, se puso a sus pies
le entregó todo lo que esa persona es, lo admitió a él como maestro, como el único que puede darle sentido a tu vida y a tus acciones, y vos venís a juzgar sus intenciones. Voy a hacer una segunda confesión, que es que de chiquito era muy envidioso. Siempre quería el juguete del otro. Me habían regalado un camión, creo que había... No, esa historia no la conté. Sí, la conté acá, para la historia de los nenes. Me habían regalado un camión enorme, que yo le cargaba tierra, piedra, agua, lo que sea. Mi mamá, pobre, limpiando todo el tiempo. Pero siempre había un juguetito que me gustaba más. Pobre de mi mamá, que a veces encontraba en mi mochila el juguete de mi compañero de la escuela y tenía que llamar por teléfono para pedir disculpas y devolverlo. Qué vergüenza. Y me llevó un tiempito a entender de que eso no estaba bien. Y fui creciendo. Y ahora ya no le tengo envidia al juguete de los demás. Pero empezó un momento donde empecé a tenerle envidia a que había un nene que jugaba mejor a la pelota, que jugaba mejor a los deportes, que había más chicas alrededor de él, que había un chico que se sacaba mejores notas. Va con amor, Mauri. Y empecé a tener envidia de otras cosas, ya no era el juguete, eran otras cosas. Y fue un proceso donde Dios me tuvo, y sigue ese proceso, seamos sinceros, a veces nos queremos poner el traje para decir, no, mirá, estoy acá adelante, yo ya no tengo luchas. Y sigue ese proceso donde Dios me está enseñando la parábola de los talentos. Y donde Dios me está enseñando que no me corresponde a mí mirar lo que a mí me falta, sino me corresponde a mí admitir lo que Dios me regaló. Y ya no se trata ahora, y en ningún momento se trató de, ay, este canta mejor que yo, este puede predicar mejor que yo, este puede dirigir un momento de oración mejor que yo, este trabaja mejor que yo. Y pasamos tiempo muchas veces mirando lo que nos falta, lo que nos gustaría tener, cuando no nos damos cuenta que Dios te dio talentos, que Dios te dio dones, que Dios te dio privilegios de poder haber vivido ciertas experiencias que te enseñaron. Y es eso lo que Jesús pide que vos lleves a sus pies una vez que te hayas sentado reconociéndolo como tu maestro y una vez que le hayas abierto la puerta de tu casa. Vamos a Juan. Juan capítulo 20, versículo 14 al 16. Jesús terminó su viaje. Pasó por Jericó, pasó por Betania, llegó a Jerusalén. Fue arrestado, fue juzgado, molido fue por nuestros pecados y fue colgado en una cruz. Y esos pies que habían caminado por tantos años la tierra, que habían dirigido el cuerpo de Cristo, que habían presenciado los milagros, gente que resucitaba, gente que se le había sacado demonios, pecados perdonados, ya no estaban tocando el piso, estaban colgados de una cruz. ¿Y dónde está María? ¿Dónde está María ahora? A los pies de la cruz. Y María estaba a los pies de la cruz, aún reconociéndolo como su maestro. Jesús muere, todavía capaz sin entender lo que realmente estaba pasando. Jesús les había avisado, pero a veces somos medio tercos. Lo digo por mí, capaz ustedes no. Pero a veces somos medio tercos. Y una de dos, o no lo entendemos o no lo queremos entender. Pasa el sábado y llega el domingo. Y María Magdalena, a la cual Jesús le había sacado 7 demonios, que también era la hermana de Marta y de Lázaro, ella decide junto con otras mujeres ir a la tumba para cuidar el cuerpo de Jesús y aquel maestro. Pues se les había puesto el sol y no lo habían podido hacer. Los habían llevado a una tumba.
Y si esa tumba no hubiese existido, María, con mucho dolor, pero con un sentimiento de privilegio, le hubiese puesto a Jesús en la tumba que él había vaciado hace un tiempo atrás, la de su hermano. Y ellas van por distintos caminos. Primero llegan unas mujeres y después llega María Magdalena. Y ella llega, ve la tumba vacía, ve que la piedra se había corrido, que no había nadie, entra a la tumba y no ve a nadie. Y sale llorando porque ella quería por lo menos cuidar el cuerpo de su maestro. Por lo menos. Ella quería darle todo lo que ella tenía en su poco conocimiento capaz, en su simplicidad. Quería darle todo lo que tenía al cuerpo del maestro. Y mientras sale llorando de haber visto la tumba vacía, pensando quién podría haber llegado a hacer esto, si él era tan bueno, si él te miraba y te daba paz. Cuando él hablaba, los espíritus se iban y la gente se curaba. ¿Quién le podría haber hecho esto? Y mientras llora, versículo 13, dice, le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde han puesto. Y cuando se da vuelta, era tanta las lágrimas que tenía, tanto el dolor, que ella no alcanza a reconocer a la persona que está delante. Era Jesús. Y ella, entre sus lágrimas y su llanto, ve una silueta, piensa que es el jardinero. Le dice, si tú te lo has llevado, decime dónde está. Decime dónde está, yo quiero ir a darle todo lo que tengo. Quiero ir a cuidar del cuerpo de Cristo. Aquel que me dio un sentido de vivir. Y Jesús otra vez con su respuesta. María. ¿Qué imagen? Esa misma voz que había retumbado en el corazón de María cuando ella ni siquiera podía pedirle auxilio a Dios por los demonios que tenía adentro. Esa misma voz que los había sacado, que le había dado libertad, que frente a las personas que la habían introducido en el pecado, que ahora la juzgaban por ser pecadora, Jesús había dicho, tus pecados te son perdonados. Y Juan dice que donde sea que se predique el Evangelio, esta historia será contada. Esa misma voz que le había dado sentido a su vida, le dice, María, María, María. María cae a los pies de Jesús otra vez. No fue una vez que ella fue a los pies de Jesús, fue una y otra y otra y otra y otra vez. Y ella grita, Raboní, maestro. Lo vuelve a reconocer como el único que le podía cambiar su vida, dirigir y darle sentido. Pasa el tiempo, los otros discípulos se enteran, pasan un tiempo con Jesús y esos pies se vuelven a levantar de la tierra por segunda vez. Y esto no está escrito, pero yo me imagino a María a los pies de Jesús, viendo cómo él se iba al cielo. Y no me extrañaría si esa es la verdadera imagen, pues cada vez que yo la veo a María, la veo a los pies de Jesús, dejándolo entrar en su vida, en su corazón, para hacer el cambio que solamente Él puede hacer, el único cambio verdadero, permitiendo que Jesús haga los cambios necesarios en su vida, admitiéndolo como maestro, como el único que le puede dar sentido. Y ahí estaba María. Cuando Jesús resucita y Jesús le dice, María, no me detengas porque tengo que ir al Padre primero, dice que María sale corriendo gritando, Él vive, Cristo ha resucitado. Y ese mismo grito, ese mismo clamor, esa misma alegría es la que María tuvo cuando Jesús se fue.
Siempre me gustó, y en casa lo hacíamos mucho, tratar de imaginarnos cómo iba a ser el cielo. Y pensábamos, ¿no? ¿Cómo va a ser el encuentro con tal persona? ¿Cómo va a ser el encuentro con tal persona? Y si hay una historia, y si Dios me permite, se lo agradezco, que me encantaría poder ver, estar al lado, cerca, o por lo menos de lejos ver, que cuando María se encuentre a los pies de Jesús en el cielo. Y la pregunta ahora es, ¿vas a dejar que Jesús se siente en el sofá de tu casa? ¿Vas a sentarte vos a los pies de Jesús para escucharlo como hizo Zaqueo, para escucharlo como hizo Marta, como hicieron sus discípulos? ¿Vas a permitir que Jesús haga los cambios necesarios en tu vida para que te dé sentido, para que te dé una verdadera razón de vivir? Yo personalmente necesito hacer eso, día a día. No es un momento único en la vida donde yo se lo permito, en el día a día. Mañana a mañana, tarde a tarde, noche a noche, situación tras situación. Y como estuvimos haciendo en las distintas noches, vamos a hacer una oración. Y yo en un momento voy a hacer una pausa. Para que, si vos pensás y sentís que es momento de que vos renueves eso con Dios, o capaz lo hagas por primera vez, para que tengas ese momento para hacerlo. Oremos. Gracias, Señor, por María. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque vos necesitas entrar en nuestra casa, en nuestras vidas. No nos forzás, nos das el privilegio de poder elegir. Gracias porque cuando nosotros permitimos que vos entres en nuestra casa y te sientes en el sofá, nos invitás a que vayamos a tus pies, para que allí podamos encontrar paz, tranquilidad, y podamos encontrar una razón para vivir, una razón para actuar. Y ahora, Señor, vimos la historia de María, una persona que te permitió entrar en su vida, para que la des vuelta totalmente, para que hagas milagros en su vida y saques todas las cosas que la apartaban de vos. Pero ella no se limitó a dejarte entrar, sino que se arrodilló, se puso a tus pies, te admitió como maestro y fue a tus pies todo lo que tenía. Escuchá, Señor, estas oraciones sinceras. Danos paciencia, Señor. Y gracias porque lo haces. Danos un espíritu parecido al tuyo, Señor. Y gracias por este sábado. Gracias porque nos podemos juntar en familia para disfrutar, para aprender más de ti. Dirigí nuestro día, que todo lo que hagamos podamos hacerlo tomados de tu mano, Señor. Y feliz sábado. En tu nombre oramos. Amén.